Seguimos en este ciclo de entrevistas que hemos dado en llamar CNC, conocer a nuestros candidatos para que después de conocerlos seguramente se transformen en tus candidatos. Esta vez vamos a hablar con alguien que para mí lo siento muy cercano y creo que va a ser una entrevista muy interesante por dos razones. Porque es un gran amigo, primero, pero además porque fue candidato y ahora no lo es. ¿Cómo se entiende eso? Y eso es lo que seguramente va a contar Diego Ormazábal, nicoleño. Así es. ¿Así se dice, nicoleño? Sí. Nicoleño de San Nicolás, y era nuestro candidato a primer legislador provincial, a primer diputado por la segunda sección electoral. Pero bueno, de repente desapareció la lista. ¿Cómo estás, Diego? Bien, gracias a Dios. Gracias por la introducción, Luis. ¿Qué pasó? La justicia electoral falló fuera de término diciendo que nosotros presentamos la oficialización de la lista extemporáneamente, fuera de término. A lo cual nosotros decimos que no es así, pero no nos dio tiempo de apelar en nada, porque ya están los pasos encima. Tal vez errores, tal vez una mano negra, se dilucirá, ¿no? Pero parece que son las reglas de juego, es muy complicado este tema. Siempre hay algo que no se resuelve tan directa y en forma transparente como debería ser. Claro, lo que a mí me apena es que justamente lo que está involucrado es la justicia de la provincia, que debería ser lo más transparente posible y lo más rápido posible en cuanto a resoluciones de temas judiciales, claramente. Bueno, pero vos sos un dirigente, ya vamos a conversar un poquito sobre tu vida, sobre qué has hecho, qué pretendes hacer, y esto es un pequeño traspié nada más. Sí, claramente. Tenés importante, porque te conozco, valores muy acendrados, muy fuertes, que no te van a hacer seguramente con esta zancadilla trastabillar y caerte, en lo más mínimo, vas a seguir corriendo seguramente. Así es, tiempo de reflexión. Las adversidades sirven para varias cosas, internas y externas. En cuanto al interno es poder discernir y volver a revalorizar los principios por los cuales uno está en el espacio, que es lo que uno busca, los valores justamente, y externamente darse cuenta y empezar a quitarse en un momento de poda, quitarse muchas cosas que no eran correspondidas o que no eran el momento y que ayudan a ir más ligero en este camino. O sea, te sacás algo de la mochila, eso es. Exactamente. Qué bien. El objetivo casi principal de esta serie de entrevistas es conocer los candidatos. Si bien no vas a ser candidato en esta elección, sos un dirigente importante y lo vas a seguir siendo del espacio, de nuestra ideología. Así contale a los nicoleños y a todos los que nos ven, ¿no? Todos los que nos estén viendo, quién sos, de dónde venís, por qué estás acá. Bueno, me llamo Diego Haroldo Ormazábal, tengo 33 años de edad, soy de la ciudad de San Nicolás, nacido y criado allí. Soy también profesor de filosofía, me recibí en un instituto particular de la Iglesia Católica en Rosario, en cuanto me estaba formando para ser sacerdote hace 4 años atrás. O sea, ¿y fuiste al seminario? Exactamente. ¿Cuánto tiempo estuviste en el seminario? 6 años. 6 años. ¿Y cuántos años son? 8. O sea, casi sos cura. Casi fuiste cura. Intelectualmente me faltaban 2 años para recibirme con toda la ciencia de un sacerdote, pero pastoralmente es otra formación. Otra cosa. Así es. Y entonces te saliste del seminario. En el 2017, fin de 2017. ¿Y después? Ejercí la profesión docente en la ciudad de San Pedro, que también corresponde a la sección electoral a la cual represento, y luego volví a San Nicolás a dedicarme como monotributista al emprendimiento de marketing digital y esas cuestiones personales, digamos. ¿Y la política? Siempre fue un bicho de toda la vida adentro. Vengo de una familia política, siempre se habló de política en mi casa, siempre está el noticiero prendido, pero venía de otra rama, otra ideología política. Y en el 2018 empecé a tener un quiebre con mi ideología
naciente o materna, digamos. Con tu ideología original, digamos. Exactamente, empecé a tener un quiebre. ¿Cuál era la ideología original? Peronista. Eras peronista. En la Argentina, sí. Y más del lado del kirchnerismo. Yo viví toda mi adolescencia, 2001, 2002, 2003. Yo tenía 12, 13, 14 años en esos años. Y vi todo el proceso de la Argentina que cayó en el 2001 y después se levantó entre comillas. Con Néstor. Con Néstor. ¿Y en el 2018 qué pasó? Hubo un quiebre interno y externo. Yo en 2017 salí del seminario, obviamente con principios fundamentales en filosofía y algo en teología, y empecé a ejercer lo que es la docencia a nivel terciario. Y ahí empecé a ver las resoluciones ministeriales que bajaba la provincia de Buenos Aires en cuanto al contenido de las materias que debíamos dar sí o sí, y me daba cuenta que era mucha línea marxista, mucho conflicto de clases, conflicto de intereses, siempre hay un enemigo, siempre hay una parte oscura, y me daba cuenta que no dábamos lugar a otro tipo de pensamiento desde el Ministerio de Educación. Eso ya fue un primer paso. Luego pasó la cuestión de la ley del aborto, que se debatió por primera vez en Argentina. Con mis principios y mis valores muy bien fundamentados, muy lógicos, yo me sostuve la postura de defender las dos vidas o defender la vida desde la concepción. Y en mi mismo espacio político en el cual yo estaba siendo el bicho raro. Me sentía sapotroposo y bueno, era discutir con los mismos partidarios. A lo cual yo sabía que estaba este movimiento feminista que todavía no era tan importante, sino que estaba empezando a surgir. Yo entendía que era el partido como que lo utilizaba. Entonces, en el fondo abriaba la esperanza de que los representantes dirigenciales del peronismo verdaderamente defendiesen la vida como era en un principio, por más que nada por defender al más vulnerable, al que no tiene voz, que bueno, el romanticismo que te plantea el peronismo. Y bueno, dado el caso que llegamos al Congreso y los referentes, en especial en ese momento Cristina Fernández de Kirchner, votó a favor del aborto, me sentía acéfalo políticamente y empecé a poner en jaque por primera vez mi adhesión al peronismo. Ya venía muchas cuestiones, pero eso fue un gran... Eso fue como la gota que derramó el vaso. Exactamente. Y bueno, desde ahí empecé a prestar atención a otros referentes a los cuales nunca hubiese prestado atención si no hubiese necesitado. Y ahí apareció Javier Milei, Amalia Granata. Yo en ese momento me reía, porque digo, estos son mis referentes, estos me están defendiendo, de los cuales no lo comparto nada. Y después también apareció Agustín Laje, y ahí empecé por el lado de la vida y los derechos del individuo. Y bueno, y la contraposición a la libertad personal. Bueno, me interesó mucho por el lado filosófico y teológico. Y ahí empecé a abrirle la puerta, al escuchar sus lógicas y sus respuestas, bien lógicas, bien argumentadas, empecé a abrir la puerta hacia otras cuestiones. Y ahí en lo económico Javier Milei me desbordó y me hizo entender que verdaderamente la respuesta a lo que yo siempre buscaba, que era ayudar al vulnerable, al pobre, a la gente, a la sociedad, estaba en ordenar la economía como prioridad. Yo siempre tenía el imaginario romántico que el político lo que prometía lo tenía que cumplir, no importa cómo. Veo un problema el político y en realidad sí importa el cómo, porque es un problema en la sociedad. Y ahí empecé a darme cuenta que todo lo que siempre busqué estaba en el liberalismo, empecé a ahondar más y empecé a escuchar a otros referentes. Como filósofo me empezó a interesar mucho más el liberalismo. Y ahí entró Espert. Entró Espert como candidato a presidente, ahí lo conocí. Lo voté en las PASO, lo voté en las oficiales sabiendo que no iba a ganar. Muy buen candidato a vice tenía Espert. Exactamente, y te conocí a vos también. Y yo no iba a vender mi voto, al contrario del que no quería que gane. O sea, se me reía, se me burlaban, pero bueno, fue todo un proceso. Y bueno, aparecieron otros referentes, Che Barney, Adorni, Segre, fueron apareciendo Venegas Lynch. Y ahora sos un liberal. Hoy me considero liberal clásico, de línea clásica. Liberal clásico. Está más cerca de Espert, López Murphy, que de los más rebeldes libertarios. No me considero anarcocapitalista. Ok. Pero bueno.
Dicen que es un proceso. Contame, Diego, aunque no vas a ser candidato en esta elección, contame cómo diagnosticás la situación de tu distrito electoral o de San Nicolás. ¿Qué está pasando ahí? Bueno, San Nicolás es la cabecera de la segunda sección electoral, es la ciudad más habitada y también la que tiene más electores por consecuencia. Es una ciudad muy política, tiene una mezcla de industria y campo, es más industria hoy en día que campo, tiene también un comercio interno bastante interesante y tiene turismo. En ese turismo tiene mucho turismo natural y hoy en día está pasando por algo muy feo que es la seca y la quema de las islas. En San Nicolás hay mucho malestar con eso, hay problemas respiratorios con la gente, en salud, en un contexto de coronavirus. ¿Y se queman por qué? ¿Por una cuestión de ocupación económica? ¿Qué para? Hay un poco de todo. Cuando hay bajantes, como en este caso del río, que es una bajante histórica, se seca todo el ambiente. Pero también aprovechan los que tienen campos, hectáreas en exceso y quieren tener más vacas, aprovechan a quemar todas las islas para que nazcan pasturas frescas y nuevas. Y ahí meten ganado. Y ahí meten más ganado. Pero bueno, terminan afectando a toda la sociedad. Después, en términos... ¿Hay inseguridad en San Nicolás? Sí, hay mucha inseguridad. Es como la provincia de Buenos Aires. Hoy escuchaba a José Luis Espert, cada 3 minutos hay un acto delictivo en la provincia de Buenos Aires. Y no es para nada divertido como supo decir una ministra de Seguridad claro. Nacional. En definitiva, San Nicolás tiene un poquito de todos los matices y en lo personal creo que es una ciudad muy linda estéticamente, pero en la gestión le falta ética. Hay mucha corrupción, de hecho los dirigentes nicoleños están procesados por lavado de activos, una cosa gravísima, o sea, no pueden explicar el dinero en blanco que tienen. Impresionante. ¿Vas a ser intendente de San Nicolás? No es mi intención, no es mi objetivo. Me gustaría que otro amigo sea intendente. Ok, te gustaría estar atrás del futuro intendente. Exactamente, sí, obviamente estar en la gestión de intendencia ejecutiva sí algún día, pero no es mi afán personal. Diego Ormazábal, San Nicolás, muchas gracias. Gracias a vos, Luis.